Mateo capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Seguimos en este recorrido del Evangelio de Mateo, escudriñando las Escrituras y siguiendo el recorrido de nuestro Señor Jesucristo, a la manera de cómo Mateo lo escribió. Mateo fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. Y en el próximo devocional estaremos hablando de precisamente de ese llamamiento que tuvo Mateo. Hoy el capítulo 9 comienza diciéndonos el título: Jesús sana a un paralítico. Recordemos que en el último devocional Jesús fue a una región llamada Gadara, a la región de los Gadarenos, y allí hizo libre a unas personas que estaban endemoniadas. Pero él regresa nuevamente a este otro lado del mar, porque fue expulsado prácticamente por los habitantes de aquella región, porque los demonios que habían salido de todas esas personas fueron a parar a un hato de cerdos, y los cerdos cayeron a un despeñadero y se ahogaron. Jesús, al ver la incredulidad y el no haber recibido la presencia de él, pues Jesús dice el versículo 1, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿A cuál ciudad? A Capernaum. Ahí estaba Jesús llegando con sus discípulos, bajándose de la barca. Pero como también en uno de los devocionales yo les contaba que Jesús, según las narraciones de los 4 evangelios, desde que Jesús empezó su ministerio a los 30 años, Jesús no descansó, Jesús no paró, y desde entonces no ha parado. El Señor nunca para. El Señor nos cuida de día y de noche. Lógicamente que aquí en esta narración está Jesús como hombre, su naturaleza de hombre, pero recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo y él era también 100% Dios. Entonces, dice la palabra que vinieron unas personas que traían a un paralítico. Los paralíticos en esa época estaban tendidos sobre una estera, quizás de madera, y ahí era donde ellos los transportaban. Esta gente vino buscando a Jesús. Quizás tendrían mucho tiempo esperando, quizás habrían informado que Jesús había partido con sus discípulos, pero la gente estaba tan atenta cuando veían a Jesús que eso se regaba por todas partes. Llegó el maestro, y eso se difundía, la presencia de Jesús en cualquier lugar.
Estas personas que trajeron a este paralítico de seguro se enteraron que Jesús había llegado a la ciudad. De inmediato tomaron la decisión de traer un paralítico a la presencia de Jesús. Y Jesús dice aquí la palabra que al ver la fe de ellos, esta gente trajeron a un paralítico. Y quizás el paralítico también quería venir. Porque dice la fe de ellos. Jesús, al ver la fe de ellos, venían con una intención. Y Jesús conocía el corazón de ellos. Y en el corazón de los que trajeron al paralítico y al paralítico había fe, porque la palabra lo dice. Y al ver Jesús la fe. Entonces, mi querido hermano, empieza aquí Mateo a tocar un tema muy importante, la fe. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús o cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir con fe. Si tú estás enfermo, que me estás escuchando, ve a la presencia del Señor, arrodíllate, ora como tú quieras, pero hazlo con fe. Que Jesús vea la fe que hay en ti. Y dice la palabra que le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero, tan raro, vienen con un paralítico, quizá buscando la sanidad del paralítico, que el paralítico se levantara. Pero Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Impresionante, ¿verdad? No sabemos si este paralítico había cometido pecados. Parece que sí. No sabemos cuáles. Y quizá podía estar en ese estado de parálisis. Y esto me lleva a mí a pensar, haciendo yo mi propio análisis. Tú puedes hacer tu propio análisis, tu propia conclusión. Que el pecado nos enferma, que el pecado nos paraliza. ¿Era más importante la sanidad de este hombre o que sus pecados le fueran perdonados? Muchas veces la gente es sana por Dios y siguen pecando. Muchas veces reciben el perdón de Dios. Quizás muchos siguieron paralíticos, pero estaban en paz y tranquilos. Hace años vi una película, ahorita no me acuerdo el nombre, precisamente de la época de Jesús, de los milagros. Y había una niña que no había recibido el milagro de caminar, también estaba paralítica. Pero hubo un cambio en ella porque ella vivía muy amargada, porque estaba paralítica, inválida. Pero después que tuvo un encuentro con Jesús, ella era feliz porque Jesús había perdonado sus pecados. En este caso, le dice Jesús al hombre, volviendo acá a la historia: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como el enemigo siempre está allí queriendo acusar, recuerden que cuando Jesús llegaba a tal parte, se difundía la presencia de él. Y entre esas personas que siempre estaban pendientes donde Jesús llegaba, eran estos escribas de los cuales ya les he hablado en otras ocasiones. Los escribas eran unas personas intelectuales, estudiosos de la palabra, pero muchos de ellos tenían equivocadamente un conocimiento verdadero de Dios. Y quizás muchos de ellos también tenían claro cuál era la verdad, pero mentían al pueblo. Bueno, estos eran del grupito de los que murmuraban, de los que criticaban. Ellos enseguida empezaron a decir: mira, este blasfema, o sea, este está pecando. ¿Sabe por qué decían así? Porque para ellos el único que perdonaba pecado era Dios. Pero ahí tenían al Hijo de Dios, que también es Dios.
Pero como no habían entendido que había llegado el Mesías, que había llegado Jesús, dicen, este blasfema, porque está perdonando pecado cuando él no tiene derecho. Pero Jesús, como conoce los corazones, así como conocía el corazón de la gente que trajo al paralítico, porque dice la fe de ellos, también conocía el corazón de estos perversos. Y dice el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí ves? Entonces Jesús empieza a decirle, porque le he dicho a este hombre que tus pecados te son perdonados, o porque debo decirle más bien, levántate y anda. Ellos estaban esperando el milagro, un milagro más quizás, o quizás no estaban esperando nada para poder decirle mentiroso a Jesús. Entonces Jesús le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, pero únicamente no quedó allí. Después le dice, levántate y anda. Y al instante este hombre, después de haber sido perdonado por sus pecados, se levantó y anduvo. Y la gente se maravilló y daban gloria a Dios, porque decían, el poder que le ha dado Dios a los hombres. ¡Wow! Dice el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Maravilloso, ¿verdad? Entonces yo puedo rescatar aquí muchas cosas interesantes de este pasaje. Tenemos que acercarnos con fe a Dios para que Él en nosotros se manifieste. Tenemos que buscar de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Quizá por vivir atado al pecado no hemos sido sanados de alguna enfermedad o libres de alguna influencia demoníaca. Pidámosle a Dios que nos perdone, que nos haga libre, que nos limpie. El enemigo se va a oponer, pero cuando Jesús habla, no hay fuerza contraria que lo pueda detener. Yo lo creo y te pido que tú lo creas. Padre, yo bendigo a la persona que está del otro lado escuchando este devocional hasta el final. Que su fe en Dios sea genuina, original y cada día sea más fuerte y más grande. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por estar aquí escuchando nuestro devocional de hoy. Gracias por suscribirse, por darle like, por compartirlo y por darle a la campanita. Estamos muy agradecidos con Dios por todos nuestros suscriptores. Bueno, nos vemos en un próximo devocional. Dios te bendiga y te guarde.